Mira, el siguiente trabajo es demora diagnóstica del cáncer colorectal en una zona básica de salud. Lo va a presentar Jesús Abenza Campuzano. Buenas tardes, soy Jesús Abenza Campuzano, residente de cuarto año de Molina de Segura, del Centro de Salud Jesús Marín, y vengo en representación de este grupo de investigación a comentaros este trabajo que hemos realizado este año en nuestro centro. El trabajo versa acerca de la demora del proceso diagnóstico del cáncer colorectal en nuestra zona básica de salud, en la de Molina Sur, y vamos a dar paso a comentarlo. Bueno, ante todo, ¿por qué estudiar el cáncer de colon en atención primaria? Como bien han dicho antes los compañeros del Centro de Salud de Espinardo, por su epidemiología. Es el cáncer con diferencia más frecuente en la región de Murcia, hasta un 15% de casos según la serie. Presenta además una incidencia importante, moderadamente alta con respecto al conjunto de España. Y, por otro lado, se observa de una forma muy llamativa un aumento de la tasa de cáncer de colon en hombres que se ha triplicado en apenas 30 años. En nuestra zona básica de salud solemos diagnosticar, o se suelen diagnosticar, unos 18-20 casos cada año. Siendo tan frecuente y pese a los avances diagnósticos terapéuticos, la supervivencia de 5 años es notablemente inferior a la de otros tumores también prevalentes. Y a día de hoy es la primera causa de mortalidad por cáncer tanto en España como en la región de Murcia. Hace pocos meses se ha publicado un boletín epidemiológico, todos estos datos son actualizados a fecha reciente. Y en nuestra área, el área 6, además se aprecia una sobremortalidad por cáncer de colon y recto en hombres. Por lo tanto, parece que epidemiológicamente es un problema importante. Pero es que además de todo esto, y en relación con el estudio que se ha hecho antes sobre el diagnóstico por screening, revisan la literatura exhaustivamente y siguen existiendo dudas en cuanto a que un mayor retraso diagnóstico terapéutico implique una menor supervivencia o un estadio tumoral en el momento diagnóstico más desfavorable. No está nada claro. Por eso, consideramos pertinente realizar este estudio, cuyos objetivos principales fueron, por un lado, conocer la demora diagnóstica del cáncer colorectal en nuestra zona básica de salud y las causas que la explican, entendiendo la demora diagnóstica como el tiempo transcurrido desde que el paciente consulta a su médico por síntomas atribuibles al cáncer colorectal hasta que finalmente se alcanza el diagnóstico. No debemos confundir la demora diagnóstica con el retraso diagnóstico, no son sinónimos. La demora diagnóstica es un constructo que hemos hecho en castellano del intervalo desde que tiene síntomas hasta que se alcanza el diagnóstico, no son sinónimos, como digo. Los objetivos secundarios de este estudio son, por tanto, conocer los síntomas atribuibles al cáncer colorectal y si la demora depende de estos síntomas. Por otro lado, conocer la actuación de los médicos de la zona básica de salud ante la presencia de estos síntomas en sus consultas. Y también conocer el estadio en que se diagnostican estos tumores. Se trata de un estudio realizado en atención primaria, en el que la población objeto fueron todos los pacientes diagnosticados de cáncer colorectal de 2003 a 2012 en nuestra zona básica de salud, que en el momento del diagnóstico estaban asignados a nuestra zona básica de salud, y la población en conjunto fueron 116 pacientes. Se trata, por tanto, de un estudio observacional retrospectivo, cuyas variables principales objeto de estudio fueron, por un lado, el tiempo transcurrido desde que el paciente consulta por síntomas hasta que se alcanza el diagnóstico, como he dicho antes, la demora diagnóstica, entendiendo por síntomas atribuibles aquellos que en estudios de atención primaria han demostrado un cociente de probabilidad mayor de 10 o bien un valor predictivo positivo mayor de 5. Nosotros en concreto hemos trabajado con esta lista, que es la que contempla el Manual de Exploración Física basada en la evidencia de la SENFI, que se publicó el año pasado. Otra de las variables principales sería, entendiendo esta actuación del médico como una variable cualitativa ordinal, con distintas categorías, distinguiendo entre actitud expectante, instaurar un tratamiento sintomático, pedir pruebas complementarias o bien derivar al especialista. La tercera variable principal, entendida como cuantitativa, intentamos categorizar todos aquellos procesos que conllevan tiempo desde que el paciente consulta hasta que se alcanza el diagnóstico. Y lo hemos categorizado de la siguiente manera. El tiempo en el que el paciente se mantiene o el médico mantiene una actitud expectante con o sin tratamiento sintomático, una actitud más expectante.
el tiempo en que el paciente está en espera para ser visto por el especialista desde que su médico lo deriva, el tiempo que el paciente está esperando para realizarse una prueba complementaria que le ha pedido su médico y hasta que el resultado le llega a este médico que le ha pedido, y el tiempo perdido, definido como el tiempo que se ha perdido porque el paciente o bien no acude a consulta o no se ha realizado la prueba complementaria que se le ha pedido. En cuanto a variables secundarias, pues las clásicas, sexo y edad, edad en el momento del diagnóstico, y además en este caso parecía razonable contemplar el estadio tumoral en el momento del diagnóstico. En cuanto a las fuentes de información, fuimos bastante rigurosos en el sentido de que para reclutar a los pacientes objetos de estudio se hizo una búsqueda exhaustiva de las historias clínicas tanto de primaria como de especializada, usando el OMI-AP, la herramienta OMI-EST, como hemos comentado antes, con los peligros que tiene la mala codificación, y también la historia clínica de especializada Selene, rebuscando entre los informes de ingreso, de urgencias, de consultas externas. Se llevó a cabo un pilotaje ciego entre los observadores, seguido de un análisis de la concordancia, y finalmente se estandariza el proceso de recogida de resultados con una planilla única que se volvió a pilotar, se volvió a hacer un test de concordancia, se vio que iba bien y para adelante. La estrategia de análisis de los datos, pues para los descriptivos para caracterizar la población, la media, la mediana, el intervalo de confianza, y para los contrastes de hipótesis, pues los test inferenciales chi cuadrado y test de Student por la naturaleza de las variables que hemos comentado antes. Los resultados son los siguientes. Nos encontramos con 116 pacientes en nuestra zona básica diagnosticados de cáncer colorectal, 60,3% fueron hombres, una edad media de 68,7 años en el momento del diagnóstico, sin diferencia entre sexos. Había constancia de que estaban vivos al inicio de este estudio, el 56% de los mismos. Se identificó el estadio tumoral al diagnóstico, también el 56% de los mismos. La gran mayoría eran estadios avanzados o moderadamente avanzados, en este caso el más prevalente fue el 3B. Por otro lado, y en relación con lo que han comentado antes los compañeros de Espinardo, el 12,9% de nuestra población fue diagnosticada por screening y en este grupo la edad al momento del diagnóstico fue sensiblemente inferior que los que se diagnosticaron por presentar síntomas, con una P muy significativa. Los que se presentaron con síntomas, el diagnóstico, tuvieron una edad media de 69,9 años, sin diferencia entre sexos, y llama mucho la atención que de estos solo la mitad habían consultado a su médico de familia en los 2 años previos al diagnóstico. También fue significativa el grupo de las mujeres, que habían consultado más que los hombres. En cuanto a la demora diagnóstica, la media se situó en los 202 días, más o menos 220, un intervalo muy amplio. También fue significativa con diferencia a favor de las mujeres, que tuvieron una mayor demora. Si analizamos la gráfica de abajo, veremos que las 2 primeras columnas se alcanza el diagnóstico en menos de 90 días en el 50% de los sujetos, sin diferencia entre sexos, pero cuando vamos analizando los grupos de mayor demora, vemos que una demora mayor de 200 días fue mucho más frecuente en mujeres que en hombres, también de forma significativa. En cuanto a los síntomas por los que consultaron en los 2 años previos al diagnóstico, nos encontramos con hallazgos congruentes con la bibliografía, en los que la anemia, los cambios en el hábito intestinal y el dolor abdominal fueron los más prevalentes. La media de síntomas consultados fue de 1,47 sin diferencia entre sexos. Sí que consultaron más mujeres que hombres por anemia ferropénica, también parece lógico. Para el resto de los síntomas no encontramos diferencias significativas entre sexos. En cuanto a la actuación de los médicos de familia, estos resultados también nos han llamado mucho la atención, y es que en el 40% de los casos de anemia, en 2 de cada 5, en 4 de cada 5 de los casos por cambio de hábito intestinal, y en más de 1/3 de los casos que hayan presentado rectorragia o pérdida de peso involuntaria, no se pidieron pruebas complementarias ni se derivó al especialista en la primera consulta. En cambio, como podemos ver aquí, ante síntomas más inespecíficos, como pueden ser el dolor abdominal y la astenia, sí que se tomó una actitud más proactiva por parte del médico. Eso dice mucho, y no sé si bueno o malo, acerca del manejo de la incertidumbre de nosotros como médicos de familia en atención primaria. ¿Hay asociación entre demora y síntomas presentados? Otro de los objetivos principales. Pues solo hemos encontrado asociación estadística en 2 de los síntomas. Hemos visto que los pacientes que presentaron cambio en hábito intestinal tuvieron una demora mayor que la que no lo presentaron, y por contra, los que presentaron una pérdida de peso, a pesar de lo que hemos dicho antes, presentaron una demora mucho menor que los que no la presentaron, que los que no presentaron pérdida de peso. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues que la demora diagnóstica en nuestra zona es bastante superior a la esperada. La que esperábamos nosotros en base a la revisión bibliográfica
era de 128 días y es casi el doble. Que la pérdida de peso, como hemos visto, se asocia a una menor demora, en cambio los hábitos intestinales alterados, una mayor demora. Consultan al médico más mujeres que hombres, pero estas, en cambio, asocian una mayor demora. Y que la menor demora en hombres puede deberse a que esto tarda más en consultar y, por tanto, la sospecha diagnóstica ya es más evidente. Sin poder descartarse, algo que también recoge la bibliografía, y es un claro sesgo de género en el abordaje del cáncer colorectal. Sencillamente, y para ser honestos, son necesarios nuevos estudios para interpretar las diferencias encontradas entre sexos, en parte porque la población era muy reducida, y también para poder analizar algo que nosotros no hemos podido, si el estadio se asocia a demora diagnóstica. Y ya está, por mi parte, esto es todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Cuando hablabas de cambio de hábito intestinal, ¿cómo lo definíais? La literatura lo define, la literatura castellana, lo define como cambio en el hábito intestinal habitual del paciente con relevancia clínica, es decir, que motivan la consulta o que motivan la electroación de un tratamiento. Pero sí que es verdad que los ingleses dicen que deben mantenerse al menos una semana respecto al patrón previo que presentaba el paciente. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, parece claro que habría que homogeneizar criterios en las distintas áreas. Por otro lado, también es muy llamativo el informe ese que he reseñado abajo en la primera diapositiva, en la justificación epidemiológica. Es un informe de la Consejería de Sanidad, elaborado por Epidemiología, de la situación del cáncer de colon recto en la región del periodo del 83 al 2007. Se analiza concretamente en ese estudio el impacto que supone la entrada en vigor del programa de screening y, efectivamente, cuando se instauró el screening en el año 2003, a partir de ese año, el aumento de los cánceres in situ es espectacular. Si hemos dicho antes que se triplica por 3 la tasa de cáncer de colon en hombres, en gran parte se debe al envejecimiento de la población, pero en una parte mucho mayor, en una ratio mucho mayor, se debe a los programas de screening. Y muy en parte por ese aumento de los tumores in situ. Muy bien. Pues vamos a pasar al siguiente. Buenas tardes, soy Jesús Abenza Campuzano, residente de cuarto año de Molina de Segura, del Centro de Salud Jesús Marín, y vengo en representación de este grupo de investigación a comentaros este trabajo que hemos realizado este año en nuestro centro. El trabajo versa acerca de la demora del proceso diagnóstico del cáncer colorectal en nuestra zona básica de salud, en la de Molina Sur, y vamos a dar paso a comentar. En nuestra zona básica de salud solemos diagnosticar, o se suelen diagnosticar, unos 18-20 casos cada año. Siendo tan frecuente y pese a los avances diagnósticos terapéuticos, la supervivencia a 5 años es notablemente inferior a la de otros tumores también prevalentes y a día de hoy es la primera causa de mortalidad por cáncer tanto en España como en la región de Murcia. Hace pocos meses se ha publicado un boletín epidemiológico, todos estos datos son actualizados a fecha reciente y en nuestra área, el área 6, además se aprecia una sobremortalidad por cáncer de colon y recto en hombres. Por lo tanto, parece que epidemiológicamente es un problema importante. Pero es que además de todo esto, y en relación con el estudio que se ha hecho antes sobre el diagnóstico por screening, revisan la literatura exhaustivamente y siguen existiendo dudas en cuanto a que un mayor retraso diagnóstico terapéutico implique una menor supervivencia o un estadio tumoral en el momento diagnóstico más desfavorable. No está nada claro. Por eso, consideramos pertinente. Mira, el siguiente trabajo
demora diagnóstica del cáncer colorectal en una zona básica de salud. Lo va a presentar Jesús Abenza Campuzano. Bueno, ante todo, ¿por qué estudiar el cáncer de colon en atención primaria? Como bien han dicho antes los compañeros del Centro de Salud de Espinardo, por su epidemiología. Es el cáncer con diferencia más frecuente en la región de Murcia, hasta un 15% de casos según la serie. Presenta además una incidencia importante, moderadamente alta con respecto al conjunto de España. Y, por otro lado, se observa de una forma muy llamativa un aumento de la tasa de cáncer de colon en hombres que se ha triplicado en apenas 30 años.